Hola a todos. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar estudiando derivadas. Vamos a iniciar la clase de hoy estudiando o viendo algunos ejercicios de derivada, de cálculo de derivada por medio de límites, para posteriormente utilizar en reemplazo de límites algunas técnicas de derivación que nos van a permitir derivar funciones de una manera más sencilla. Vamos a iniciar en la clase de hoy calculando la derivada de esta función, pero calculando la derivada de esta función por medio de su definición, es decir, por medio del límite. Como solución, primero que todo recordemos que la derivada de una función se define por el límite que aquí aparece, es decir, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Esto de acá representa la definición por límite de la derivada de una función. En este caso, ¿quién vendría siendo f de x más h? F de x más h, si la f de x en este caso es x cubo más x cuadrado, f de x más h en este caso sería x más h al cubo más x más h al cuadrado. Recordemos que f de x más h consiste en, coloquialmente hablando, donde existan x, ¿verdad? Donde exista la variable x en nuestra función, reemplazarla por x más h. Es por eso que f de x más h queda de esta manera. Menos, y aquí va la función f de x, que es en este caso x cubo más x cuadrado. Y bueno, todo eso va partido por h. Es decir, en este caso, este límite que aquí aparece queda de esta manera. Desarrollando cubos de binomio, cuadrados de binomio, desarrollando este signo menos, es decir, eliminando el paréntesis y cambiando los signos de aquí adentro, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Específicamente, quedaría así. Si desarrollamos el cubo de binomio, nos aparece esta expresión, acá aparece el cuadrado de binomio y aquí aparecen los cambios de signo, producto de que tenemos un signo menos delante de un paréntesis. Reduciendo términos semejantes, la expresión nos quedaría así. Y luego podemos notar que si factorizamos arriba en el numerador por h, vamos a tener h, factor común de esta expresión que aquí aparece, y podemos notar entonces que el h que aparece en el numerador se puede simplificar con el h que aparece en el denominador, quedando finalmente el límite de esta manera. Y aquí nosotros podemos reemplazar h por 0 sin problema. Y si reemplazamos h por 0 en este caso acá, acá y acá, nos va a quedar que el valor del límite que estamos buscando corresponde a 3x cuadrado más 2x. Es decir, en este caso, logramos deducir que si la función es x cubo más x cuadrado, entonces su derivada vale 3x cuadrado más 2x. Veamos otro ejemplo. Partamos con la función f de x igual 7x más 9. En este caso, se pide también calcular su derivada por la definición del límite. Como hemos mencionado anteriormente, la derivada de una función se define por este límite que aquí aparece, que en este caso se traduce de esta manera. Y si nosotros entonces multiplicamos y desarrollamos este paréntesis, cambiamos los signos de esta manera, el límite nos quedaría de esa manera. Reduciendo términos semejantes, el valor del límite sería 7, porque finalmente nos quedaría esta expresión y podemos simplificar las h's, quedándonos solamente un 7. Y como sabemos, el límite de una constante, que en este caso es 7, es la misma constante, o sea, 7. Por lo tanto, si la función en este caso es 7x más 9, tenemos que su derivada vale 7. Un tercer ejemplo.
calculemos la derivada por su definición, es decir, por límite, cuando la función es f de x igual raíz cúbica de x. Nuevamente, como solución, tenemos que la definición de derivada se expresa siempre a través de este límite. Y en este caso, f de x más h correspondería a raíz cúbica de x más h menos la función en cuestión, que en este caso es raíz cúbica de x. Así que tendríamos menos raíz cúbica de x y todo eso partido por h. ¿Cómo resolver entonces límites en donde aparecen raíces cúbicas? Bueno, aquí vamos a ocupar una propiedad que es propia de factorización, que se llama diferencia de cubos, que es la que muestro aquí. Es decir, recordemos que si usted multiplica a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado, siempre le da a cubo menos b cubo. Dicho de otra manera, esto que aparece a la izquierda es una factorización de a cubo menos b cubo. Una diferencia de cubos se factoriza de esta manera. ¿Por qué esta factorización es útil? Porque si usted se fija, en este caso, raíz cúbica de x más h está haciendo el rol de a aquí, menos, y la raíz cúbica de x está jugando el rol de b, es decir, aquí. Por lo tanto, yo aquí tengo una expresión de la forma a menos b, como aquí aparece. Y usted puede ver que si un a menos b lo multiplica por eso, le va a aparecer un a cubo menos b cubo. Eso le va a quedar. Por lo tanto, si a raíz cúbica de x más h le llamamos a y a raíz cúbica de x le llamamos b, vamos a tener una expresión de la forma a menos b, a la cual le estoy multiplicando, tanto arriba como abajo, a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Es decir, esto que aparece aquí en rojo, tanto arriba como abajo, que es lo mismo, corresponde aquí a esta expresión que aquí aparece. Repito, donde a vale raíz cúbica de x más h y b vale raíz cúbica de x. Por lo tanto, ¿cómo se multiplican las fracciones? Hacia los lados, ¿verdad? Abajo, en el denominador, me va a quedar o nos va a quedar h por toda esta expresión, pero arriba me va a quedar, y tenemos, mejor dicho, una multiplicación de la forma a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Es decir, que arriba nos va a quedar a cubo menos b cubo. Es decir, a cubo menos b cubo. Y eso es bastante útil, porque de alguna manera logramos entonces eliminar las raíces cúbicas, ya que se elevaron a 3. Por lo tanto, arriba quedaría simplemente x más h menos, y aquí quedaría x. Y si usted es observador, es observadora, puede darse cuenta acá, por ejemplo, que x se simplifica, ¿verdad? Se cancela, mejor dicho. Y simplemente arriba nos va a quedar una x. Es decir, simplemente nos va a quedar una h, perdón, arriba y abajo, las cuales se pueden simplificar, quedando un 1 simplemente. Y usted se puede dar cuenta que en esta expresión que aquí aparece, podemos reemplazar h por 0. Aquí, aquí, ¿verdad? Y entonces usted se va a dar cuenta que aquí abajo en el denominador nos va a quedar raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x al cuadrado. Es decir, 3 veces raíz cúbica de x al cuadrado, que es el valor que aquí aparece. Por lo tanto, ¿qué hemos deducido? Llegamos a que si la función es raíz cúbica de x, entonces la derivada de la función, en este caso vale 1 partido 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Con eso termina el problema.
Algo interesante de notar, ya en clases anteriores hemos logrado deducir los siguientes 4 puntos. Por medio del uso del límite, hemos podido deducir que en el caso que la función sea x cuadrado, su derivada vale 2x. También hemos logrado deducir, por ejemplo, que si la función es x al cubo, entonces su derivada vale 3x cuadrado. De la misma manera, si la función es raíz cúbica de x, entonces su derivada vale 1 partido 2 raíz de x. Y bueno, el último ejemplo dice que si la función es raíz cúbica de x, entonces su derivada viene dada por esta expresión que aquí aparece. ¿Sí? Todos estos ejemplos se han hecho en clases anteriores, por lo tanto sería bien importante que usted pueda revisar cada uno de estos ejemplos que en su momento se hicieron por medio del uso del límite. Ahora, cabe señalar que en general si la función es de la forma x elevado a n, perdón aquí por el error en escribir, si la función es de la forma x elevado a n, x elevado a algo, en general siempre se va a cumplir que su derivada vale n por x elevado a n menos 1. Y esta regla aplica para estos 4 ejemplos. X elevado a 2, en este caso el n sería 2. X elevado a 3, en este caso n sería 3. Raíz de x o x elevado a un medio, así que en este caso n estaría jugando el rol de un medio. Y acá tengo, por ejemplo, raíz cúbica de x o x elevado a un tercio. Así que en estos 4 ejemplos que aquí aparecen, aplica esta propiedad porque todas estas se pueden escribir como x elevado a n. Y en general podemos ver que las derivadas que aparecen aquí en estos 4 ejemplos cumplen esta propiedad que está acá. En general, si la función es de la forma x elevado a n, donde el n puede ser un natural, n puede ser una fracción, n puede ser un decimal, positivo, un negativo, en general, su derivada vale n por x elevado a n menos 1. Y esta es una regla general, siempre van a cumplir las funciones de esta forma. A partir de esto, más algunas otras propiedades, podemos empezar a derivar funciones sin la necesidad de ocupar límite, que es lo que vamos a ver a continuación. Para ese fin, es importante tener en cuenta 5 propiedades que nos van a servir bastante para derivar funciones sin la necesidad de utilizar límite, como lo hemos estado haciendo hasta el momento. La primera propiedad que ustedes pueden ver acá dice que si yo tengo una suma o una resta de funciones, 2 funciones, pero en general 3, 4, 5 en general, sumas o restas de funciones, yo puedo, y me pregunto por la derivada de esa suma o de esa resta, yo puedo separar y derivar cada uno por separado y sumarlas, restarlas, dependiendo de cuál sea el caso. La propiedad 2 menciona que si yo tengo una constante, un número que está multiplicando la función y quiero derivar todo eso, entonces puedo dejar la constante fija y solo enfocarme en derivar la función en cuestión. La tercera propiedad dice que si tenemos la derivada de una constante, la derivada de una constante siempre vale 0. La cuarta fórmula habla acerca de qué pasa si queremos derivar, por ejemplo, una multiplicación o producto de funciones y se quiere derivar todo eso. Bueno, eso es lo mismo que decir la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la función sin derivar por la segunda derivada. Y la quinta propiedad habla de una fórmula para derivar fracciones o divisiones de funciones, la cual menciona que si tenemos una fracción y queremos derivar una fracción, podemos regirnos por esta fórmula que aquí aparece, que quiere decir que cuando tenemos una división de funciones y queremos derivar todo eso, lo que vamos a hacer es una división en donde arriba va a ir el de arriba derivado
por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Y todo eso partido por el de abajo al cuadrado. Por supuesto que la función g, hay que tener cuidado ahí que no existan valores que hagan que la función se anule, porque entonces se indeterminaría, ¿verdad?